Bien, vamos a empezar la sexta sesión de hermenéutica. Estamos estudiando los 5 principios para la interpretación de la Biblia. El primero, las Escrituras son la máxima autoridad para la doctrina y la vida cristiana. El segundo, en que estamos ahorita, la Escritura interpreta la Escritura. Ahí los incisos que ya cubrimos: lo claro explica lo no claro, y luego el texto se explica por su contexto. Primero el contexto del párrafo, del libro entero, preguntar en cuál testamento estamos leyendo, y también el contexto de la Biblia entera. Ahora vamos con el inciso número 3. Los paralelos ayudan a entender el significado. Y hay diferentes tipos de paralelos. Por ejemplo, hay paralelos de palabras. Palabras. Un ejemplo, la serpiente. Vamos a Génesis 3, esta historia tan conocida. Génesis 3. Dice así, 3:1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Qué encontramos? Una serpiente que habla. Nosotros que tenemos tiempo en la iglesia, pues ya sabemos, pues es el diablo. Pero aquí no dice que es el diablo. No podemos obviar al leer este pasaje aquí nada más. Si nada más tuviéramos Génesis 3, no podríamos estar un 100% seguros quién es la serpiente. También en el 14, cuando Dios la maldice, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero si vamos a Apocalipsis 20, fíjense la importancia de leer toda la Biblia. En Apocalipsis 22, ahí la misma Biblia explica quién es la serpiente de Génesis 3. Apocalipsis 22. Dice así: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí sí, aquí en Apocalipsis aclara quién es esa serpiente antigua, que es el diablo, que es Satanás. Hay un paralelo de palabras, es la misma palabra, serpiente en Génesis 3, serpiente en Apocalipsis 20, pero en Apocalipsis el texto ahí explica quién es la serpiente en Génesis 3. ¿Sí entendemos? Esto se llama paralelo de palabras, y un texto de la Biblia puede arrojar luz sobre otro texto. También hay paralelos de conceptos o temas. Por ejemplo, el tema de la familia. En Colosenses 3, 18 al 21 son 18, 19, 20 y 21. Son 4 versículos nada más que hablan a esposos, esposas, hijos y padres sobre la familia. El tema es la familia, podemos decir, ¿sí? El tema de la familia. En Efesios, el capítulo 5, del 5:22 hasta el 6:4, hay una sección todavía más larga, pero donde Pablo escribe a las mismas personas. Primero a esposas, después a esposos, después a los hijos, después a los papás. Entonces, si estamos leyendo ese pasaje breve en Colosenses, podemos ir a Efesios para leer ese pasaje y entender más ampliamente el tema de la familia. O aún si estamos estudiando Efesios 5, si vamos a Colosenses, hay unas pequeñas diferencias, no contradicciones, más bien algo que arroja más luz en Colosenses sobre Efesios.
Entonces podemos ir a diferentes pasajes de la Biblia que hablan del mismo tema para enriquecer nuestro entendimiento del tema. Si es el tema de la familia, por ejemplo, o cualquier otro tema. No necesariamente son paralelos de palabras, pero el mismo tema. También hay paralelos de eventos. En los evangelios especialmente vemos que Mateo relata algo y también Marcos y Lucas y Juan relatan de lo mismo, ¿sí? Hay muchos paralelos de eventos allá. Un ejemplo, la alimentación de los 5,000. Es el único milagro de Jesús que se relatan en los 4 evangelios, la alimentación de los 5,000. Y si miramos en Mateo, vamos a ver unos detalles que Lucas no tiene. Y Lucas va a relatar algún detalle que Mateo no relata. Vamos a leer rápidamente esos dos. No vamos a leer en los 4 evangelios, nada más en Mateo y en Lucas. Pero al ir leyendo, tomen nota de los puntos, los detalles que Lucas menciona, que Mateo no menciona, y viceversa. Detalles que Mateo menciona y Lucas no. Entonces vamos primero a Mateo 14. Mateo, el capítulo 14. Del 13 al 21. Mateo 14, del 13 al 21. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eso dice Mateo. Ahora, si quieren dejar su dedo ahí y buscar Lucas 9, del 10 al 17. Lucas 9, 10. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Ahí vemos un punto. En Mateo no menciona Betsaida, pero Lucas sí menciona Betsaida. ¿Okay? Y cuando la gente lo supo, le siguió. Y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres.
Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Ahí también no menciona Mateo de 50 en 50, ¿sí? Y en Mateo menciona sin contar mujeres y niños, y Lucas no menciona sin contar mujeres y niños. El 15, así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que les sobró 12 cestas de pedazos. En la clase no vamos a tomar tiempo, pero si usted quiere, usted que está mirando el video, quiere hacer una pausa en el video y nomás hacer una lista de detalles que Mateo tiene y Lucas no tiene, y otra lista de lo que viene en Lucas y no viene en Mateo, sería interesante. Nomás ahí comentamos de 2 o 3 cosas. Entonces, lo que pasa si leemos los paralelos, enriquecemos nuestro conocimiento, porque lo que dice uno no dice otro a veces. Lo he comparado a veces con 3 ciegos que los pusieron cerca de un elefante y les preguntaron a los ciegos ¿cómo es un elefante? Y un ciego abrazó una pierna del elefante y dijo: no, el elefante es como un tronco de árbol. El otro agarró la cola y dijo: no, el elefante es como un mecate. Y el otro tocó su costado y dijo: no, el elefante es como una pared, es como un muro. Pues ¿quién tenía razón? Pues los tres, porque tenían una perspectiva diferente. Entonces, por eso es útil leer los paralelos de eventos para enriquecer nuestro conocimiento, para tener un entendimiento más amplio. El otro domingo pienso predicar sobre la cena del Señor. Entonces hoy, porque eso tiene que ver con la Pascua, que inició Cristo la Pascua, voy a predicar de Corintios, pero hoy leí en los 4 evangelios sobre la Pascua, sobre cuando Cristo instituyó la cena del Señor, para enriquecer, para tener un trasfondo más amplio, ¿sí? Y entre semana voy a leer en Éxodo también del origen de la Pascua, ¿sí? Todo eso para tener un entendimiento más amplio y enriquecer lo que voy a predicar, aunque voy a predicar de Corintios. ¿Sí me explico? Ok, los paralelos de eventos nos pueden ayudar a entender mejor si leemos de diferentes lugares. También hay paralelos de citas. Los autores del Nuevo Testamento citan el Antiguo Testamento muchas veces, y los pasajes en el Nuevo Testamento pueden explicar el significado de la cita en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, en el Salmo 110, 4, vamos a leer ahí el Salmo 110, 4. Puede buscar en su Biblia el Salmo 110, 4. Juró Jehová y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este es un salmo mesiánico, un salmo que está profetizando, David está profetizando en cuanto a Cristo. Pero si leemos esto, pues no entendemos mucho, ¿verdad? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Melquisedec, lo vimos en Génesis, ¿ok? Pero aún habiendo visto lo de Génesis, no me explica muy bien, porque ya había sacerdotes, hijos, pero no de Melquisedec, sino la familia de Aarón, ¿sí? Entonces ahí nos quedamos un poquito con... Pero si leemos en el Nuevo Testamento, en Hebreos, no vamos a estudiar esto, pero nomás a notar
que en Hebreos 5, 6, este versículo en el Salmo 110 llega a ser muy importante en la doctrina sobre Cristo. Hebreos 5, 6 dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ahí hace referencia que Cristo es este sacerdote. Porque Cristo, él va a explicar esto después, Cristo no era de la familia de Aarón. Él no hubiera tenido ningún derecho de ser sacerdote. Era de la tribu de Judá. Ellos eran reyes, pero no eran sacerdotes. ¿Sí? Pero en Hebreos él va a decir cómo Cristo puede ser nuestro sacerdote, porque es sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces llega a ser súper importante el Salmo 110:4, porque ahí es el único lugar donde Dios dice que Jesús va a ser el sacerdote, pero según el orden de Melquisedec. Entonces en el capítulo 6:20 también dice, en el 6:20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y luego todo el capítulo 7 es una explicación, una enseñanza sobre Cristo en Melquisedec. Todo un capítulo para explicar un versículo en el Salmo 110:4. ¿Ok? Entonces es muy importante ver los paralelos de citas cuando el Nuevo Testamento cita el Antiguo Testamento. Ese es el inciso 3, que los paralelos ayudan a entender el significado, paralelos de palabras, paralelos de conceptos o temas como la familia, paralelos de eventos, ¿sí? Como la alimentación de los 5,000, o paralelos de citas, la misma cita en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Inciso 4. El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Es casi igual que el punto anterior. El Nuevo Testamento da la explicación del Antiguo en muchos lugares. Por ejemplo, en Joel 2, 28 al 32. Joel 2, 28. Joel de los profetas menores se esconde a veces antes de Amós, después de Oseas. Ahí está Joel. Joel 2 del 28 al 32. Dice así: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual habrá llamado. Ahora, si nada más tuviéramos Joel y no tuviéramos Hechos capítulo 2, nos quedaríamos con la pregunta: ¿esto todavía es algo en el futuro? ¿Ya se cumplió? Pero gracias a Dios tenemos Hechos 2. Hechos 2, vamos al versículo 16. En Hechos 2, Dios en el día de Pentecostés derrama el Espíritu Santo sobre los 120. Comienzan a hablar en lenguas, salen a la calle, la gente está sorprendida, sacada de onda. Y algunos se burlan, ¿se acuerdan? Estos están borrachos, por eso hablan así. Y Pedro se levanta y dice esto:
Bueno, primero dice, es muy temprano para que se emborrachen, son las 9 de la mañana, es muy temprano. Es muy interesante su primera respuesta. Lo que no es borrachera, porque es muy temprano. Pero luego dice en el 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Qué es esto de estas personas hablando en diferentes idiomas? Es el cumplimiento de Joel 2. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y abajo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Interesante que usa aquí la palabra Señor, y en Joel dijo Jehová. Aquí es un buen texto para los testigos de Jehová, porque el mismo Pedro dice aquí Señor, que es lo mismo que Jehová en el Antiguo Testamento, pero eso es otro tema. Pero aquí lo que dice Pedro es que así se está cumpliendo lo de Joel 2. O sea, el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Por eso vuelvo a insistir, a animarles, a suplicarles que lean toda la Biblia, ¿sí? Toda la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ok, el Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento. Y por el otro lado, inciso 5, el Antiguo Testamento es el trasfondo del Nuevo Testamento. En Lucas 17:14 vemos un ejemplo. Lucas 17:14. Es el caso de los 10 leprosos que le suplican a Jesús la sanidad. Y Dios y Cristo en el 17:14 dice esto: cuando Él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Y si no tuviéramos el Antiguo Testamento, no entenderíamos por qué Jesús los manda con los sacerdotes. Si alguien es sano y quiere ser dado de alta, va con el médico, ¿o no? No va con el sacerdote para que el sacerdote diga, estás bien. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, esta parte de lo que Cristo hizo, y realmente nos quedamos y no entendemos nada. ¿Por qué les manda con los sacerdotes? Pero si leemos el Antiguo Testamento, en Levítico, esas leyes tan difíciles de entender a veces, entendemos. Vamos al Levítico 14, del 1 al 4. No vamos a leer todo el capítulo, o casi, es acerca de la persona que haya sido sanado a la persona de lepra. Dice en Levítico 14, del 1 al 4. Y habló Jehová a Moisés diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare, porque Cristo les iba a sanar, ¿no? Dice, será traído al sacerdote. Oh, decimos, ahora entendemos por qué Cristo los manda con el sacerdote. Y este saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias,
y madera de cedro, grana e hisopo. Y luego hay todo un protocolo y un proceso para que el leproso fuera declarado limpio. Pero ahora este pasaje nos arroja luz sobre el Nuevo Testamento. O sea, el Nuevo Testamento explica el Antiguo, pero también el Antiguo es el trasfondo del Nuevo. Y hay partes del Nuevo que no entendemos nada. Hebreos, con todos los sacrificios los sacerdotes, no entendemos Hebreos sin entender bien el Antiguo Testamento también. Ok, entonces necesitamos estudiar y leer toda la Biblia, porque el Nuevo Testamento explica el Antiguo y el Antiguo es el trasfondo del Nuevo. Ok, en el Antiguo Testamento ya vimos esto, tenemos la sombra, en el Nuevo el cuerpo, que es Cristo. En el Antiguo tenemos profecía y en el Nuevo tenemos cumplimiento de la profecía. En el Antiguo Testamento el primer pacto, en el Nuevo Testamento tenemos el nuevo pacto. Muy bien. Y Cristo es el centro y el tema de los dos testamentos. Aunque hay muchas leyes y muchas otras cosas en el Antiguo, pero Cristo es el centro. En el Salmo 110, ahí está Cristo. En el Salmo 22, ahí está Cristo. Cuando vemos a Melquisedec en Génesis, ahí está Cristo prefigurado. Es un símbolo de Cristo, un tipo de Cristo, Melquisedec, del futuro sacerdocio que iba a tener Cristo. Entonces, es muy importante recordar también que Cristo realmente es el centro y el tema de los dos testamentos, no solo del Nuevo, no solo del Nuevo. Ok, ya terminamos los primeros dos principios. El primer principio para interpretar la Biblia es: las Escrituras son la autoridad, la máxima autoridad para la doctrina y la vida cristiana. El segundo principio: la Escritura interpreta la Escritura, y ese principio es el que acabamos de ver en sus diferentes formas. Y el tercer principio: hay que interpretar la Biblia literalmente, por el sentido común y usual de las palabras. Hay personas que interpretan la Biblia místicamente. No debemos de interpretar la Biblia místicamente, porque entonces ya nos quedamos a la deriva, porque cualquiera puede inventar una interpretación mística de cualquier pasaje de la Biblia. Si vamos por el misticismo, nos vamos a equivocar bastante. Entonces, ¿por qué interpretamos la Biblia literalmente? Primero, porque así interpretamos toda la literatura. Toda la literatura la leemos. Cuando vamos a leer un libro, leemos ¿de dónde? De principio a fin. Pero a veces en la Biblia ya no entendemos eso. Leemos aquí y allá y pensamos que vamos a entender bien. No. Cuando Pablo escribió Gálatas, escribió yo, Pablo, y luego hasta el final. Por eso es bueno leer consecutivamente. Si es que queremos interpretar la Biblia bien, entenderla bien. Ok. También todo significado secundario o significado simbólico depende del significado literal. Ok. Por ejemplo, Cristo es el león de la tribu de Judá, ¿sí? Es un simbolismo. Cristo no es literalmente un león, ¿sí? Pero el león tiene ciertas cualidades. El león tiene ciertas cualidades que se reflejan en Cristo, ¿ok? Entonces, el simbolismo del león, decir que Cristo es el león de la tribu de Judá, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué cualidades tiene el león? O sea, el simbolismo depende todavía del sentido literal de la palabra. Un león es rey de la selva, ¿verdad? Es majestuoso, es poderoso, y podemos decir otras cosas, valiente.
Y Cristo tiene esas cualidades, es el Rey de Reyes, etc. Pero aún los símbolos dependen del significado literal. Ahora, esto no es para negar que haya símbolos, que haya figuras literarias, figuras retóricas, metáforas, etc. en la Biblia. Por ejemplo, cuando decimos el sol se levantó, ¿ok? Cuando decimos el sol se levantó, no decimos, si alguien nos dice eso, no decir, ay, mentiroso, el sol no se levanta, es el planeta Tierra que va girando, ay, ignorante tú. No, entendemos que no estamos hablando literalmente, es la apariencia, aparentemente el sol se levanta, ¿sí? Pero ahí no estamos hablando científicamente, sino según la apariencia, ¿sí? Y en la Biblia encontramos eso, y hay personas que dicen, no, que ¿a poco Dios tiene alas? Habla de que estamos bajo a la sombra de sus... ¡Ay, qué ridículo! No, pero así hablamos nosotros también, hablamos con términos así, figuras retóricas. Cuando decimos el sol se levantó, o muchas cosas, también hablamos así. Y todos entendemos, no es misterioso, es entendible. Entonces no es ni un error ni una mentira cuando la Biblia usa términos figurativos, como hablando de la sombra de las alas de Dios, que nos refugiamos ahí. No es un error del autor, ay, qué feo, qué ridículo, que Dios ¿a poco tiene alas? No, son expresiones poéticas, expresiones simbólicas. Ok. Yo creo que ahí vamos a terminar esta sesión, y de ahí vamos a ir en la próxima sesión definiendo más específicamente cómo interpretamos la Biblia literalmente por el sentido común y usual de las palabras.